Él es originario de Guatemala. Él es un hombre de Dios, es un hombre sencillo, que Dios lo ha rescatado para ser profeta de las naciones. Él, te voy a hablar un poquito para que sepas, él viene de descendencia judía. Sus familiares eran judíos. Por eso a mí me gusta, atento porque me gusta, digamos, este tema, porque hablaremos precisamente de lo que era el jubileo en el Antiguo Testamento. Y los dejo con mi hermano Alan Barrascut, que viene a compartirnos este primer tema. Démosle un aplauso fuerte al Señor, querido hermano, porque es embajador del reino de los cielos aquí entre nosotros. Y vamos a orar. Vamos a orar. Extiende tu mano derecha y oramos a Dios. Decimos: Padre bueno, en el nombre de Jesús venimos a tu presencia y te damos gracias por habernos llamado, Dios. Te pido que derrames tu espíritu sobre Alan. Derrama tu espíritu, Señor, sobre de él. Y pon, Señor, las palabras que quieres decirnos. Abre nuestros oídos, oh Dios, para que no nos hagamos sordos, para que podamos atender y para poder, Señor, ubicarnos en ti. Bendícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿3 horas? Sí, está bien. Buenos días, ¿cómo están, hermanos? Les agradezco que me hayan invitado, que me haya Porfirio, yo lo conocí creo que es del San Salvador, ¿no? No, es de Puebla. Es que a veces me confundo. Antes de empezar, yo quiero agradecerles la oración que hicieron por mí. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Quiero agradecerles que me hayan acogido, que me hayan recibido aquí, pero quiero bendecir sus vidas, por favor. Si quieren cerrar un segundito sus ojos, yo quiero hablarle a mi Padre Dios, a tu Padre y Señor. Amado Señor, yo te doy gracias de todo corazón por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tanta bendición y tanta gloria, tanta vida que nos das, tanta alegría y gozo, Señor, por esta enseñanza, por tu palabra que nos instruye, que nos levanta, que nos anima, que nos conduce, que nos dirige. Pero yo quiero suplicarte, amado Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Yo quiero suplicarte, Señor, en el dulce y precioso nombre de Jesús, que inclines tu oído en este día, en esta mañana, y que recibas y escuches cualquier problema, pena, circunstancia económica, problema de trabajo, de salud, problema familiar, cualquier problema que cada uno de mis hermanos y hermanas te esté presentando en su corazón. Yo quiero que lo recojas, Padre Celestial, y que les des una pronta y visible respuesta a lo que ellos te están clamando. Lo pido, Señor, invocando el poder y la autoridad de tu Espíritu Santo de Dios, y suplicando la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María. Por lo tanto, amado Padre, Señor Celestial, Padre mío, lo doy por recibido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito Dios. Yo pensé que no se oía. Miren, mis queridos hermanos, estamos en el año jubilar, decía Porfirio, el jubileo. ¿Y de dónde lo sacaron o de dónde? Recuérdense que lo que la iglesia proclama, lo que tenemos en la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento es la Biblia de mis hermanos judíos, son las lecturas de ellos. Ellos tienen exactamente lo mismo, todo el Antiguo Testamento. Entonces decía San Juan Pablo II, los hermanos judíos son nuestros hermanos mayores en la fe.
Amén. Es decir, nosotros agarramos de ellos. Nosotros, decía San Pablo en la carta a los romanos, nosotros no éramos el pueblo elegido de Dios. El pueblo elegido de Dios es el pueblo de Israel y sigue siendo el pueblo de Israel. Ellos no es que se van a perder, no es que se van a ir al infierno. No, lo dice el mismo San Pablo en la carta a los romanos. Y lo dice la Escritura. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en el libro de los Números que Dios no es ni hombre para mentir, ni hijo de hombre para cambiar. Lo que Él dice, hace. Entonces Él tiene su pueblo elegido reservado para Él. Y un día les va a mostrar la salvación. Un día ellos están esperando al Mesías. Mesías, le dicen ellos. Ellos los van a estar esperando. Porque va a llegar a ellos también. Y nosotros como católicos creemos que va a ser en la segunda venida del Señor, cuando todos, hombres y mujeres, creación de Dios, todos los hombres y mujeres, somos creación de Dios, ¿o no? Hijos de un Dios. Pero hay quienes no lo saben todavía. Y hay quienes no lo creen. Y entonces, para hablar del jubileo, voy a hablar del libro de Levítico en el Antiguo Testamento. Levítico es el libro de Vayikra en hebreo, que significa y dijo. Es decir, está hablando de Dios que dijo. El Levítico es algo que Él dijo. Así lo escribió Moisés. El libro de Levítico es como quien dice los mandatos que Dios le dio a Moisés. Por eso puso él ese título. Cuando ellos lo abren y lo leen, dice, están escuchando lo que Él dijo. ¿Quién? Dios Padre. Ellos no pueden mencionar el nombre de Dios. Ellos no le dicen a usted Dios, porque lo consideran un nombre demasiado sagrado, demasiado santo. No tienen ellos labios puros para poder decir, como nosotros decimos, Dios, y menos decir Padre. Todo el pueblo judío, todo el pueblo de Israel, primos, sobrinos que yo tengo todavía, son hijos de Abraham. Hijos de Abraham. Ellos entre hermanos se reconocen como hijos de Abraham. Por eso precisamente fue una de las causas, uno de los problemas que tuvo el Señor Jesús. Porque no solo decía y hacía cosas, era un rabino, era un rabí, Señor Jesús. Pero aparte de eso se declaraba hijo. Entonces está en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Los fariseos les molestaba que encima de que hacía y que enseñaba y todo lo demás y los corregía a ellos, encima de eso le dice Padre a Dios. Era como decir, ay, como que les dijeran a ustedes algo de su familia feo, como que dijeran, como cuando usted se encuentra a alguien que le cae mal en la tienda, pero lo disimula. Ay, ¿cómo estás? Pero hasta aprieta los dientes. Pero ¿cómo te ves de bien? Y cuando se da la vuelta, es esta gorda, horrible, chaparra, fea, y le dice hasta de qué se va a morir la pobre mujer. Pues ellos decían, oye, que le dice Padre a Hashem, porque ellos no pueden decir esa palabra. Miren, tienen cosas muy buenas, tienen cosas especiales que hay que admirar. Uno no puede juzgar y criticar. Nosotros como católicos, por ejemplo, decimos, y he oído
gente preparada y todo. ¿Cómo es posible que ellos tienen 613 decretos, 613 preceptos? ¿Por qué? ¿De dónde sacaron tantos si solo son 10? Es ignorancia. Los 613 preceptos están Dios se los dio. Y fíjese que hay 365 positivos, les dicen ellos. Y los otros 258, creo, no tengo calculadora aquí, pero el otro resto son negativos. ¿Por qué positivos y negativos? Porque los 365 es sí puedes. Sí puedes. Y los 200 restantes son no puedes. Por ejemplo, no puedes trabajar en sábado, por ejemplo. Porque ellos respetan el Shabbat, sábado, que es el día del reposo para ellos. Para nosotros ya cambió. Para nosotros es el primer día de la semana. En fin, detalles que tal vez va a haber retiro para otro tiempo para poder hablar, porque hay tanto de qué hablar de esto. Entonces viene Dios Padre y le habla a Moisés e instituye en el capítulo 25 del libro de Levítico, el Señor instituye un año jubilar, un jubileo. Y el jubileo se tenía que dar, se tenía que contar. Hay un año sabático también. Hay un año sabático. Hay una diferencia entre eso y lo otro. El año sabático era, el Señor les dio y les ordenó trabajar 6 años la tierra. 6 años. Haciendo alusión de la creación. Y van a descansar el 7º año. Miren la confianza del pueblo. Van a trabajar la tierra. Imagínese usted, no sé si es agricultor, tiene familia que se dedique a la agricultura. Solo piensen por un momento, por ejemplo, alguien que tenga sus ovejas, sus gallinas, va a trabajar por 6 años y el 7º año va a descansar la tierra. Y usted se va a dedicar a darle gracias a Dios por todo el año. Y se va a dedicar solamente a coger lo que la tierra le dé. No la va a preparar. Pero mire la promesa divina de papá. El 7º año no se va a trabajar la tierra. Pero el año 6º va a dar suficiente cosecha, grano, trigo, maíz, lo que sea, para que alcance al 7º y para que alcance al 8º año. En lo que el 8º se retoma otra vez la preparación de la tierra. Promesa de Dios. Pero entonces, dentro de ese año sabático, le dijo a Moisés, año jubilar, versículo 8, debes contar 7 semanas, 7 semanas de años, 7 por 7, o sea 49 años. A toque de trompeta darás un mandato por todo el país. El día 10 del 7º mes, el día de la expiación, harás sonar la trompeta por todo el país. Santificarán el año 50 y promulgarán la liberación en el país para todos sus moradores. Celebrarán jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y retornará a su familia. El año 50 es para ustedes un jubileo. No sembrarán, no cosecharán. Lo que vuelva a brotar de la última cosecha, ni vendimiarán la viña que haya quedado sin podar, porque es jubileo. Lo considerarás sagrado. Comerán de la cosecha de sus campos. En ese año jubilar cada uno recobrará su propiedad. Cuando realicen operaciones de compra y venta con alguien de su pueblo, no se perjudicarán. Y Adá
unos lineamientos para comprar y vender los terrenos. Eso no tiene que ver para lo que les quiero platicar. El año jubilar es un año de liberación y se hacía cada 50 años. Y se hacía en el día de la expiación, el día 10 del séptimo mes. Es cuando termina el año del judío. En el año séptimo termina, como les dijera yo, contablemente, así como nosotros tenemos un calendario gregoriano. El año séptimo es el último año es el último mes del año judío. En el día 10, el día de la expiación, que se llama el día de Yom Kippur. Ese día es el día del perdón. Se toca la trompeta, el shofar o yobel. Por eso de ahí viene la palabra, etimológicamente se deriva jubileo de yubel. Y ese día, décimo, que es el día del perdón, empieza el año jubilar. Pero permítame que le explique qué significa el día de la expiación. Es el día 10. Pero el día de la expiación, el día del perdón, empieza el día primero. Ellos tienen al fin de su año una preparación de 10 días para entrar en ellos mismos hasta la fecha. El año jubilar, el jubileo ya no se celebra entre ellos. Desde hace siglos, después de los jueces por ahí. Ahí se disolvió y les voy a explicar por qué. Pero les estoy hablando del día del perdón. Tienen ellos 10 días, del 1 al 10. ¿Para qué? Para recogerse, cada uno. Y pensar qué hizo de mal ese año que pasó y que está terminando. ¿A quién hizo daño? ¿Con quién tiene pleito? ¿Qué rencor está guardando? ¿A quién no puede perdonar? ¿O a quién tiene que ir a pedir perdón? 10 días, cada uno en familia, y se recogen ahorita. Para estar preparado. Y al día 9 ya tiene que estar limpio en su pensamiento, en su resentimiento. Ya tiene que estar a cuentas con el familiar, con la suegra, con el papá, con el hermano, con el vecino, con el que tenga pleito. ¿Para qué? Para entrar al día 10. Y el día 10, el día grande de la expiación, el día de Yom Kippur, reciba el perdón de Dios. A partir de ahí empieza un nuevo año. Pero usted ya empieza sin cargas, ya empieza sin ningún pleito, sin ninguna carga, sin ningún rencor, sin ninguna falta de perdón, sin nada. Es un paralelismo. Oiga, cómo es bueno, mire, cómo es bueno nuestro papá, cómo pensó en todo. Porque Dios es omnipresente, omnisapiente, todopoderoso. Lo cantaban ustedes aquí, yo lo oí. No lo cantan nada más, ¿verdad? ¿Cómo es su papá? Pues yo lo oí, yo estaba sentado ahí atrás. Yo decía, ve todas estas señoras cómo gritan y cómo brincan y el hermano cómo las hace cantar. Y están cantando que su papá es todopoderoso. Decía yo ya sentado. De metiche, disculpen, pero yo estaba pensando y decía, ojalá todas estas hermanas de los hermanos crean lo que están diciendo. Porque lo que están diciendo es grande. Cuando uno lo oye. Porque yo no lo estaba cantando, no porque no lo crea, porque yo estaba ahí sentado pensando. Pero mire,
Dios que todo lo sabe, preparó también para nosotros ese Yom Kippur, no solo una vez al año, sino que si quiere diario. Y para eso instituyó, ya les he platicado antes. Yo creo que ya viene esta comunidad, ¿no? Sí, ¿verdad? Y ahorita les he platicado. Instituyó a otro pecador igual que nosotros, que tiene dolor en su conciencia y que es pecador y que él sabe lo que es cargar un pecado. Pues lo encargó a él para que escuche nuestras penas, nuestras culpas, nuestros pecados y nos perdone en nombre de Dios. Menos mal que el Padre no es santo. Si fuera santo, yo creo que imagínense que llegue uno con un Padre que es santo. Y Padre, fíjese que pequé, ¡pam! A la primera, pues, lo despeina uno. ¿Por qué? Porque es santo. Pero como Él es débil, también entiende de lo que yo estoy fallando. Él sabe de eso. Ahora, si Él tiene pecado o no tiene pecado, mire, aquí es como decía un muchacho una vez que estábamos platicando sobre la catequesis de la primera comunión precisamente. Y estábamos hablándoles, explicándole a los niños cómo es la catequesis, cómo es el perdón, cómo es la confesión. Y uno de ellos decía, ay, si el Padre es peor que uno. Y le contesta a un gordito, porque los gorditos son buenos, se las inventan, yo no sé qué hace. Y el gordito se le voltea y le dice, ¿sabes qué? Eso es como ir a un buffet. ¿Qué? Le dijo el otro, ¿qué estás hablando tú? Tú ya tienes hambre. Dice, espérate, es como ir a un buffet. Tú vas y agarras lo que te gusta y esto y lo otro. Ah, pero al final hay una caja y ahí tienes que ir a pagar. Así es el Padre. Si el Padre tiene o no tiene, no te importa, porque Él también va a llegar a pagar. Él va a llegar a la caja. Mire la lógica del niño. Tan sencilla. Entonces viene Dios y prepara el día del Yom Kippur y prepara toda la situación. Eso es cada año. Pero en este momento estamos hablando de los 49 años que ya pasaron y el año 50, el año jubilar para el pueblo de Israel. Y le dice Dios a Moisés, ese año no solo no van a dejar de trabajar, no solo van a comer de lo que dé el campo. No. Ese año para ustedes es un jubileo. Celebrarán un jubileo. Santificarán el año 50 y promulgarán, la liberación en el país para todos sus moradores. Fíjese que ese año 50, el jubileo, hasta los esclavos recibían su libertad. Los esclavos recibían su libertad. Si alguien tenía una deuda, era perdonado de la deuda. Si alguien tenía había vendido su tierra, la había perdido por necesidad o por lo que fuera, le era restituida la tierra. No sé si se acuerda usted del libro de Ruth. ¿Se oye? ¿Ah? ¿Sí conocen a Ruth? ¿La Rutía? ¿Sí? ¿Sí? ¿La moabita? Que nuera va. Ay, Dios. No dejó a la suegra. Ni en las buenas ni en las malas. La Rutía tan linda. La Rutía es santa. Ruth, la moabita. Pues viene Ruth y su suegra Noemí se van lejos porque había un problema en Israel, había sequía, algo pasó, se fueron de inmigrantes a otro país, se muere el suegro, se mueren los dos yernos, ¿se acuerdan?